Sin importar los horrores que encuentres en la oscuridad, ten valor y sigue adelante. No hay finales prematuros, no hay decisiones equivocadas, solo hay perspectivas novedosas y comienzos nuevos. Esta es una historia de amor. Hola, ¿cómo están? Soy Castor para la presa de Mana. El día de hoy vamos a hablar de Slay the Princess de Pristine Cut. Es un juego muy profundo. Al principio parece confuso, pero poco a poco va deshilándose de una manera muy increíble. Me gustó mucho el juego, ciertamente. Y creo que a partir de este video quiero empezar a ya responder la pregunta que pongo en el título del video. Y en este caso, ¿qué es ser una princesa? Pues ser una princesa en Slay the Princess es ser una persona bella de corazón, a veces también eh, muy loca, firme, eficiente, elocuente, hay de todo un poco. Cuando lo jueguen entenderán a qué es lo que me refiero en este caso. Es un juego que se hizo bastante popular el año pasado y por algunos youtubers que vi, que sigo, pues me llamó la atención. Ciertamente siempre he sido fan de las novelas gráficas, que como pueden ver, pues estos tipos de juegos es de mucho texto, tiene que gustarte, ciertamente. Pero no creo que pierdas nada dándole una oportunidad, aunque no sea tus estilos de juego. Quizás encuentres algún videojuego favorito dentro de tu amplio repertorio. Bien, ahora hablemos un poco de la historia. Antes que nada quiero advertir que esto tiene spoilers. Es una novela gráfica. Tiene con un pequeño dato que te pueda dar es puede arruinarte un poco la historia, ¿vale? Entonces, si quieres puedes saltarte esta parte o puedes quedarte a escucharla. Depende si te gustan o no los spoilers, ¿vale? La historia de Slay the Princess es una historia, al menos desde mi perspectiva y cómo lo entendí, una historia de seres cósmicos, dioses, y el cómo interactúan entre ellos. Es la creación o no de un mundo nuevo y cómo interaccionan estos dos seres cosmológicos desde una perspectiva humana, podemos decir. Mezcla un poco el tema de multiversos. Eso al principio se me hacía muy extraño, más por cómo fui iniciando a deshilar los hilos. Porque empecé con la parte de la historia que es la versión más rápida, haciendo caso a un juego que busca que lo desobedezcas en todo momento. Pero dije, bueno, vamos a hacerle caso, a ver qué tal. Y bueno, resultó que era el final bueno, el final rápido, pero no es el final que te enseña demasiadas cosas dentro del juego. Tiene muchísimos finales, muchísimos desenlaces. Y bueno, al principio de cada uno de los desenlaces vas dándole forma, figura, estructura al otro ser cósmico que estamos con el que estamos interactuando. En cada partida podemos escoger 4 de los múltiples desenlaces que podemos tener con la princesa, que cada uno son bastante interesantes, pero como solo son 4, vamos a darle una única personalidad, diálogos y desenlaces distintos en cada uno de los juegos que pongamos. La curiosidad siempre te va a hacer querer encontrar cada uno de estos finales, desenlaces con la princesa. Y pues bueno, realmente hay muchísimas interacciones. Yo creo que hasta aquí está bien como parte de la historia. El punto es que juegues tú, te adentres y interacciones un poco con el juego. Y pues vaya, te guste. Entonces pasemos a la siguiente parte del video. Ok, ahora hablemos un poco sobre el mundo de este juego, los gráficos y la jugabilidad. Como tal, gráficos no hay. Todo está hermosamente dibujado a mano. Cada una de las escenas tienen un arte precioso, muy bonito, muy envolvente. Te sientes dentro del juego. Ahí hay partes donde la princesa pues puede verse
muy adorable, otros se puede ver más amenazadora, o terrorífica, o no sé, como imponente. Entonces, todo eso lo reflejaron muy bien con el arte de este juego, que lo han estado viendo en el transcurso del video. La jugabilidad, pues bueno, es muy sencilla. Es puro clic izquierdo y estar viendo qué diálogo quieres estar apreciando. Es cierto que algo muy bonito de este juego es que pues tenemos un narrador como si fuera una historia de un cuento antiguo, y pues tenemos varios otros personajes que van a irse desvelando o revelando con el transcurso de las decisiones que vayamos tomando. Es muy interesante, ciertamente. Y bueno, el mundo del juego es grande como pequeño, dependiendo de tu punto de vista, como lo quieras ver. Ok, respecto a los personajes, tenemos tres personajes principales, que es el narrador, nosotros como el personaje principal, que tenemos un nombre, pero el nombre es spoiler, entonces solo somos nosotros. Y la princesa, obviamente, gracias a ella es que es el nombre de este juego. Son los tres pináculos importantes dentro de esta historia. Hay más personajes, sí, pero pues los tienes que ir descubriendo poco a poco. La música. La música es increíble en este juego. Es tan envolvente, es tan bonita, tan agradable. Te sumerge dependiendo de la decisión y el desenlace que quieras tomar con la princesa. Puede ser un ritmo rápido o puede ser casi sin escuchar y generándote temor, terror. Es una locura de juego. Es increíblemente divertido. El cómo el audio es una pieza importante dentro de este juego. Creo que sin él el juego no tendría tanto impacto. O sea, sí, el juego entra por los ojos, muy bonito, muy chulo el tema del dibujo, pero la música, no sé, creo que dieron en el clavo con cada uno de las partes importantes de este juego. Creo que está hasta para descargar, entonces se puede disfrutar bastante. Me gustó mucho. Creo que es de mis músicas favoritas, al menos de este conjunto de videos que estaba haciendo para mi canal, en donde poder estarlas escuchando una y otra vez y me ayudaría como a relajarme bastante. Bien, en cuanto a accesibilidad, creo que el juego es bastante completo. Pues, es muy barato. En Steam lo conseguí como por 200 pesos mexicanos. Un aprox de como $10. Entonces, no es un juego muy caro, ciertamente. Y lo puedes encontrar a veces en descuento. Por lo tanto, está bien. Creo que tengas que dar nada más clic izquierdo y leer. Es bastante accesible para todos. Ciertamente hay personas que luego no les gusta leer o se saltan las frases. Creo que es un buen juego para iniciar a retomar un poquito la lectura y también los audios, las interacciones con los personajes. Es muy bonita la accesibilidad que da este juego. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Creo que Slay the Princess es un juego que sí o sí se tiene que probar, disfrutar y vivir. Traté de no meter tantos spoilers dentro de este video. Obviamente tienes que saltártelo. Si lo escuchas, pues bueno, porque sí vi 1 o 2 videos sobre este juego y traté de no spoilearme tanto, pero es muy difícil. Es una novela gráfica. Es como si yo te enseño una parte adelantada de un libro y pues ya sabes más o menos qué va a pasar. Lo divertido es que no sabes cómo llegar a ese desenlace o qué va a pasar. Entonces, denle una oportunidad. El juego es muy bonito, tiene una música increíble. Me la pasé muy bien jugándolo. Es un juego que te lo puedes pasar en unas poquitas horas. Por eso me di a la tarea de jugarlo. Y la verdad no me arrepiento de nada. Entonces, espero que hayan disfrutado el video de hoy. A partir de ahora en los videos, lo que voy a estar haciendo es después de la despedida y antes del outro del video, poner un poco del gameplay del juego. En este caso no me grabé, porque el tema es que vean qué es lo que está pasando dentro del juego, ¿vale? Entonces, disfrútenlo mucho, cuídense también. Nos vemos en el próximo video de La Presa de Maná. Hasta luego.
You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Yes, but you'll have to slay her before you get it. I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Oh, if only that were the case, but I don't make the rules. I have to say, I'm surprised at your reluctance thus far, but unfortunately for the both of us, you're the only one who can pull this off. Like I said, I don't make the rules, no matter how much I wish I did. While I appreciate the mental exercise we are running up against nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Unless, of course, you do your job and slay her. It's a secret, but I think you'll like it. It's a special reward, just for you. And whatever you think it might be, good. As long as you remain focused on your goal, it should all be smooth sailing. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. A warning, before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. Her voice carries up the stairs. Who's there? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Good. You're still listening to reason.
You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something? You step forward, your grip on the blade tightening. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her. Oh. This is it, isn't it? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder, do you actually believe this was enough to kill me? It's like she's convinced she can't die. Yes. Even as she lays there dying, she entirely... But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago. That arrow... But is it over? Yes, exactly. It's over. With your work done, you make your way back up the stairs. Why do I feel like we've done something terrible? You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. But that day isn't today. Let's just... You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago. What happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. You'll be happy. This isn't an ending. In fact, now that the princess has been slain, endings are a thing of the past. No. This is the beginning of eternity. Your reward. This is what's best for everyone. Trust me. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. Psst. Hey. We're not... I do, but the blade. I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want... He's right. Do you hear that? It wants to take this happiness away. Do you not? There's more for us to do, and the only way for us to do it, don't you... What a relief. I suppose we've got all the time in the world for you. More happy time passes, though the word begins to lose its meaning. Please, shake yourself out of it. The little voices plead. Eventually you pass into a blissful state of pure existence. Though words like eventually and past